es decir, depende de la respiración del paciente, un trombo que vais viendo cómo va bajando con el... Y el modo cine. Aquí tenemos una zona en la zona inferior, que es en la que vemos arterias y venas pulmonares en la zona de los lóbulos inferiores, las cuales tenemos que tener claro en qué tiempo estamos y fase más o menos arterial, para no confundir imágenes que nos pueden parecer como defectos de represión y que en el fondo lo que corresponden no es a la arteria sino a la vena pulmonar que va dirigida hacia la aurícula derecha. Por lo tanto, esto es un trabajo que hay que hacer. Luego podemos hacer virguerías, verlo en 3D y viendo un poquito distintas... Aquí tenéis trombos más pequeñitos, más periféricos, fijaros que bueno, pues hay que hacer el estudio de en todas las partes, tanto lóbulos superiores como inferiores, bueno, y lo ponemos bonito, pues hasta los trombos les podemos poner con color rojo, pero no deja de ser una cosa para una charla y no es un diagnóstico. ¿Tenemos siempre éxito en el diagnóstico del trombo pulmonar? Pues la verdad que si lo hacemos bien y no tenemos problemas, pues la verdad que sí, no es más que una cuestión de tener una buena técnica, pero hay muchos errores unidos a la técnica, movimientos del paciente. Cuando no teníamos esta técnica volus tracking no funciona bien porque el paciente se mueve, respira, etcétera, pues claro, el disparo no sabemos si en un paciente a lo mejor decíamos a los 25 segundos se rellenan las arterias pulmonares. Bien, resulta que el señor tiene un bajo gasto cardíaco y no es a los 25, sino es a los 35. Esos 10 segundos de decalaje a la hora de hacer el estudio pues significa que no están bien rellenas las arterias pulmonares y ahí teníamos fallos, ¿no? Defectos, artefactos de alta densidad en la parte superior porque el contraste entra muy puro por la vena cava superior, ¿no? Cuando pinchamos. Bueno, son problemas técnicos que tenemos que obviar pero que se siguen dando, es decir, no son extraños y sobre todo el paciente no colabora y estamos hablando de pacientes muy mayores. Problemas interpretación, pues lo que comentábamos antes, a veces no tenemos que tener cuidado que un vaso no relleno puede ser sobre todo lóbulos inferiores o lóbulos medios pueden ser venas, no pueden ser arterias, a veces adenopatías grandes en los cilios pulmonares si no somos poco habilidosos y no reconstruimos en muchos planos, nos pueden hacer simular que están comprimiendo o que están dentro de la arteria, ¿no? y es una adenopatía que no tiene nada que ver con un problema de interpretación. A veces problemas de edema, de lesiones crónicas y sobre todo nos vuelve muy loco y hay muchas publicaciones en los últimos años, pero no voy a insistir mucho en el tema del trombolismo pulmonar crónico, es decir, cada vez vemos más, le hacemos a un paciente un TAC por otro motivo y le encontramos trombos que no tienen clínica, es decir, que en las arterias pulmonares nos hemos dado cuenta desde la aparición del TAC en los últimos años que también hay trombos como lo hay en la arteria, en la aorta, es decir, nos hacemos un TAC abdominal por una sospecha de una cosa y aparece una aorta con ateromatosis, con trombos murales, pues este tipo de patología, no con tanta frecuencia, pero también aparece en las arterias pulmonares y esto es importante conocerlo porque el paciente a veces lo descubrimos no tiene clínica, pero cuando tiene clínica nos puede complicar un poquito. Bueno, distintas imágenes. Tenemos tenemos una mala tinción, podemos tener artefactos y no queda bien y entonces empezamos a tener dudas, ¿no? Fijaros aquí, ¿no? La vena cava ha venido con muchísimo contraste puro de la punción en el antebrazo y nos da una especie de cometa ahí que nos está volviendo locos, no sabemos si aquí va a haber trombo o no va a haber trombo. Entonces es importante analizar arriba, abajo, no solo un corte como os estoy mostrando aquí, sino este estudio dinámico que hacemos en la pantalla. Lo que os comento, ¿no? Es muy típico esto, y esto pasa al residente y al adjunto también más avezado, que a veces en el lóbulo inferior te parece estar viendo un defecto de repleción o un vaso que no se rellena y resulta que cuando lo exploras y sigues un poquito arriba abajo o lo cambias incluso a la ventana pulmonar, que es la del lado derecho, pues ves claramente que corresponde a una vena. Tema que os comentaba, a veces las adenopatías ciliares, fijaros esta adenopatía aquí, esto será una rama que se ha trombosado, no será una rama, aquí tenemos otras en el ilio, es decir, a veces tenemos serias complicaciones, aquí tenemos unos bloques adenopáticos importantes en el ilio derecho, que si no somos capaces de analizar este bazo por encima y por abajo y su trayecto, nos va a complicar la vida y si os enseño esa imagen solo, dice, pues es claramente un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Lo que estamos comentando. Y el tema del TEP crónico, no vamos a insistir, incluso alguno, como veis aquí, alguna imagen se calcifica, es decir, estos trombos importantes se llegan a calcificar, llegan a producir dilataciones tremendas, ¿no?, de las arterias pulmonares en alguna cosa. Bueno, hay un porcentaje importante, tenemos algunos datos
que nos indican que es una lesión crónica, pacientes con hipertrofia del ventrículo derecho, estenosis, la forma de la estenosis, pero es muy bonito decirlo así, pero cuando te enfrentas a ello realmente a veces tienes problemas y no eres capaz de distinguir si lo que estás viendo, y debe primar la clínica. Si el paciente tiene clínica, lo tienes que considerar como que hay una complicación en ese momento sobre el tromboembolismo pulmonar crónico. Evidentemente, una de las cosas que más hacemos, sobre todo en pacientes jóvenes, es que una vez que se le trata, se le hace tratamiento con fibrinolisis. En esto trabajamos pues, muy habitualmente con cuidados intensivos, cuando se hace un tratamiento de fibrinolisis, no el de anticoagulación, que ese no requiere tratamiento, pues hay que saber si está haciendo efecto, porque si no hace, se puede dar una segunda tanda de fibrinolisis y entonces necesita un TAC de control, ¿no? O sea, uno de los casos, aquí tenéis un tromboembolismo pulmonar, que podéis ver aquí los defectos de repleción en distintas localizaciones. Creo que el siguiente paciente es el mismo, que es en distintas localizaciones, y tras el tratamiento fibrinolítico, fijaros cómo ha mejorado, le queda a lo mejor algún defecto de repleción aquí, pero la mejoría es importante. Es decir, que en este caso se puede decir que ha sido un éxito y que no necesita otra segunda tanda de fibrinolíticos. Este es otro caso, defectos de repleción múltiples, fijaros esta morfología que toman en las ramas lobares. Y tras el tratamiento fibrinolítico podemos comprobar que el tratamiento ha sido efectivo, pero quedan algunos defectos de repleción todavía, y ahí es donde el clínico tiene que plantearse si clínicamente está bien y si hemodinámicamente lo tolera, pues ponerse una segunda tanda. Esto es la técnica que os comento que se hace mucho en Estados Unidos, porque ya sabéis que allí la ecografía la hacen technician, los radiólogos son la especialidad de las que más cobran en Estados Unidos, y están todos en su casa, lógicamente, no van a las guardias, y entonces el TAC es una urgencia, pues se inventaron esta técnica que es, después de hacer un TAC pulmonar, pues le haces un TAC para ver las venas de las piernas. Nosotros, para ver un trombo de este tipo, pues con una ecografía nos sobra, no necesitamos para nada un TAC venografía, pero bueno, es una técnica que se sigue haciendo, y yo siempre digo que está unida a que el radiólogo no está de guardia, y que bueno, pues le sigues haciendo un TAC y se lo mandas, que ya lo verá desde su casa alguien. Porque lo sepáis, ¿no? Ha habido estudios, o yo creo que ya hubo, porque yo creo que ahora mismo nadie se le ocurre hacer, bueno, pues intentar cuantificar la cantidad de trombos que había, ¿no? Haciendo una graduación para establecer el pronóstico. Yo creo que esto ha tenido poco éxito. Lo que sí que es verdad que como la resonancia magnética también se expandió mucho y es una técnica que está disponible también en muchos centros, pues en algunos sitios pues el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar pues también por lo menos al menos se estudió o se planteó hacerlo con resonancia magnética. La verdad es que la sensibilidad y la especificidad es muy alta, tiene unos datos muy buenos, pero todo el mundo sabemos que los equipos de resonancia magnética ocupan mucho más tiempo en hacer la técnica. Cuando un TAC helicoidal, ahora con nuestro equipo, lo que es en la máquina con el paciente tarda 3 minutos más el tiempo que le tarde la enfermera en funcionar, luego ya el radiólogo tarda bastante más en informarlo, pero en la máquina tarda 3 minutos. Una resonancia magnética, para hacer un estudio de tromboembolismo pulmonar tenemos que tener metido en la máquina pues 20-30 minutos, con las apneas, son pacientes mayores, con una sensación de claustrofobia mucho mayor, y por lo tanto, aunque es muy sensible, solo se ha quedado para algunos casos el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. La verdad es que las imágenes son súper llamativas. Cuando se ve alguno, por ejemplo en resonancia magnética, lo que también se descubre muchas veces es tromboembolismo crónico, la verdad es que con las técnicas adecuadas pues el estudio es muy bueno, aunque, insisto, no es la técnica habitual ahora mismo. Por lo tanto, hemos repasado un poquito cómo vemos la imagen. La importancia, me gustaría que quedarais del tema del tromboembolismo, de la enfermedad tromboembólica, es fundamental, porque estamos hablando de una enfermedad con una importancia sociosanitaria fundamental, pacientes mayores, pacientes que necesitan controles y muchos servicios clínicos implicados, ¿no? Es decir, aquí cuando hay buena relación, por ejemplo, entre los servicios de urgencias y en el servicio de radiología, o servicio de medicina interna, radiología, UCI radiología, todo va muy bien porque los casos vienen más mejor enfocados, y la verdad es que el acierto diagnóstico es importante. Yo he de reconocer aquí, creo que no hay nadie de urgencia, solo el doctor Marina, que no me está escuchando, que la verdad que en ese sentido aquí funcionamos muy bien. Ojalá funcionáramos en todas las patologías, igual que con el tromboembolismo pulmonar en general, y la relación con intensivos para los tratamientos también es muy buena. Bueno, hay que hacer protocolos, y ahí esa
posibilidad o ese grado de probabilidad de la enfermedad que marca el clínico al hacer la tabla de Wells, pues es la que determina. Esta es la general, pero si la pasamos a lo más sencillito y en castellano, es decir, si tenemos una sospecha clínica de trombosis profunda, primero, valoración clínica. Ahí ya vamos a tener dos posibilidades, si es improbable o probable, como luego veremos. Entonces, bueno, pues ahí tenemos el dímero D, pues es negativo, se acabó. Si no hay que hacer ninguna técnica, si el dímero D es positivo y no tenemos esas dudas de que sea por poca especificidad, pues la ecovenosa nos va a ayudar y vamos a excluir o confirmar el diagnóstico. Si la trombosis venosa profunda en nuestra escala de puntuación ha sido probable, pues entonces directamente no tendríamos que hacer el dímero D. Es decir, es que por eso es importante decir, ¿qué más da? Un dímero D más vale 4 duros. No, pues más de 4 duros, pero sí que es importante que si la evaluación clínica da probable, directamente con una sospecha de probabilidad deberíamos ir directamente a la ecovenosa y ya de ahí pasar al protocolo de dímero D o no dímero D en función de los hallazgos de la Doppler venosa, porque si es positiva, pues no le tendremos que hacer nada más y plantearnos el tipo de tratamiento que decidamos. Y en el TEP ya hemos visto que hay como dos clasificaciones, pero a la hora del estudio, pues fijaros la gran importancia, ¿no? Es decir, si tengo una alta probabilidad en mi escala de Wells, en mi exploración clínica, en mi valoración clínica, no tengo que nada más que llamar al radiólogo y decirle, oye, vamos a hacer un TAC que tengo un paciente en una sospecha. Y el radiólogo, si es una persona razonable, y casi todos lo son, o lo somos, pues le dará un TAC de licuidez para ver si descartar o no descartar. Y si es de baja o moderada probabilidad, ahí el dímero D sí que va a tener una importancia. ¿Sí? Por lo tanto, la verdad que no es un protocolo complicado y simplemente se basa en, antes de pedir nada, ni una prueba de laboratorio, hacer una valoración clínica del paciente. Yo creo que debería ser en todas las enfermedades, pero en esta pues parece que hematólogos, internistas, urgenciólogos, todo el mundo está de acuerdo y el resultado está siendo muy bueno en general. Es una técnica que se ha implantado, yo creo que yo siempre digo que de los últimos años es de los pocos protocolos que se hace sistemáticamente y se hace, yo creo que en general bastante bien. Y bueno, pues yo creo que la primera parte es suficiente. Y ¿alguna pregunta? ¿Lo tenéis claro el tromboembolismo pulmonar? ¿No tenéis ninguna duda en la práctica diaria? ¿Cuántos de los que estáis aquí, Miguel, haces tabla de Wells? O la haces de memoria, que decía el otro. Dice, clínica, en una charla me dijeron, no, yo la hago, pero lo hago de memorieta. No. Dice, va, no me hace falta, porque para puntuar 2 más 2 ya lo hago. Si tiene la sospecha clínica y algún dato, tanto electrocardiográfico como una pulsiometría, te saturan, pues ya te vas enfocando. Si encima tienes unos dímeros y tal, os facilitamos a vosotros mucho trabajo, aunque a veces no tenemos pruebas complementarias que lo corroboren el diagnóstico. Y vuestra ayuda es fundamental también, o sea, lo que has dicho. Que la verdad que esto es de las... El TAC multicorte ha tenido en los últimos años en todo, ¿no? Ya lo habéis ido viendo, ahora lo vamos a ver con el aneopulmón, con todo, pues no te digo cuando hable de patrón intestinal. El TAC multicorte ha tenido para todos, no solo para el clínico, para el radiólogo, es como una prueba que de repente ha cambiado la medicina. Es decir, podríamos decir que técnica de imagen ha cambiado más y el PET, la resonancia... Yo creo que la mayoría, todo el mundo, por lo menos los que trabajan habitualmente, dice ha sido el TAC multicorte. El TAC multicorte nos ha cambiado la visión de las fracturas complejas, el pulmón, todo. Es decir, la verdad que da muchísima información. El problema es que a veces nos parece que da demasiada información, ¿no? Y a veces luego pues todos nos sentimos atraídos a que antes de valorar al paciente pues le hago un TAC. Pues en alguna guardia nos enfadamos con el que está en de urgencia, ¿con quién nos vamos a enfadar? Si no, y decimos, coño, pues para eso voy a poner el TAC en la puerta y todo el que entre por la puerta le hago un TAC, porque ya llevas 18 TACs. Ayer que estaba yo de guardia, ya el 18 dice, oye, ya mira, el que entre por la puerta y esté mareado, le hago un TAC de cráneo. Y ya me meto yo también, que ya estoy mareado también. Esto es normal, es decir, la verdad que es espectacular, los diagnósticos estos sabemos que son muy llamativos, pero claro, el problema es que estamos teniendo esa otra parte, ¿no? Ahora tenemos las suprarrenales de 1,5. ¿Qué hacemos con este paciente? Porque es que resulta que claro, hacemos tanto TAC de abdomen que estamos viendo suprarrenales grandes y que lo empezamos y ahora ya hemos hecho un protocolo para incidentarlo más. ¿Qué hacemos? Ahora hablaremos con el nódulo pulmonar que resulta que es de 5 milímetros y ahora ya empezamos a hacer que estamos teniendo también. Y luego a mí me gusta recordarnos a nosotros los radiólogos, que también usamos la técnica con mucha alegría, que es una técnica que radia mucho, que es verdad que en Segovia no tenemos tanto problema,
Pero claro, a veces se nos olvida y resulta que la que estamos radiando y el tercer TAC de arterias pulmonares es una chica de 25 años que se ha llevado una radiación que, bueno, no sabemos cuál será la consecuencia. Pero bueno, la verdad es que en este ámbito por lo menos sí que es importante. ¿Alguna pregunta? No, yo creo que luego vamos a pasar. ¿Sí? No, te iba a decir con la escala de Wallace y tal, que clínicamente antes has comentado lo de la gammagrafía de perfusión. Yo las he llegado a trasladar, le comentaba a José Real, a algún paciente a Madrid cuando se hacían, no se hacía aquí escáner. Te da idea ya de lo viejo que somos, ¿no? Bueno, tenemos experiencia. No, y sí que hacíamos más clínica, quizás aplicábamos más escalas y otros patrones. Ahora tenemos la facilidad del acceso a la prueba complementaria, en vuestro detrimento. Yo, vamos, creo que normalmente con estos cursos o en este o en otros que al final, porque el día a día no te permite hacer las reflexiones estas que haces, ¿eh? No, contigo en la guardia voy a seguir discutiendo, vamos, ya lo sabes. Sí. Porque el día a día el trabajo no te permite decir lo que sí que puedes hacer las reflexiones y la verdad es que cuando tú repasas un tema, que es lo que haces cuando das una charla, te das cuenta que todo el mundo publica y dice que cuidado que la clínica en esto, o la apendicitis que le estamos haciendo un montón de ecografías y de TAS, o en... Es decir, que al final lo que sí tienes que servirte para reflexionar, y es verdad que la técnica de imagen, yo creo, y me imagino que la del laboratorio también, pero la conozco menos, está haciendo mucho perder la habilidad clínica. Y a mí me preocupa mucho que los que somos un poco mayores todavía tuvimos una formación bastante clínica, pero sí que debíamos pensar en los residentes que salen, ¿no? Que salen en los últimos años. Probablemente alguno, pues a lo mejor ni se ha planteado que es una tabla de Wells o se ha planteado hacer una exploración adecuada de una... Yo creo que ese es el problema que tenemos, ¿no? Que al final el paciente le exploramos poco, le pedimos las pruebas y luego cuando sale la prueba, si sale positiva le miramos o no, porque a veces también hay mucho trabajo y digo, no sé, yo creo que es una reflexión pero que nos vale a todos, ¿eh? No, la atracción de la tecnología no es solo del clínico, es la del radiólogo también, ¿eh? El radiólogo, muchos residentes de radiología, vamos, ni se presentan al paciente cuando le ven, y alguno hace radiología para no ver al paciente. Cuando dices que tiene que ir a la ecografía y que hay que ver allí a la paciente esa que se levanta el refajo, se asusta, ¿no? Si yo hice rayos para estar detrás de una pantalla, que todos estamos, no veo mucha diferencia entre uno y otro, lo que pasa que bueno, luego cada uno la urgencia o el día a día nos pone en una parte de la balanza, pero realmente es un problema general, ¿eh? Y sí que es verdad que el TAC es muy atrayente, la verdad es que te pones ayer y es que claro, es que ver un acceso perirectal ayer en el, vamos, digo por mi guardia, ver un acceso perirectal en el TAC es que se veía espectacular, es que como desplazaba la fascia, como no sé qué, tal. Pero claro, eso antes llegaba el cirujano le metía el dedo y decía, ala, voy a adelantar que tienes un acceso perirectal. Ahora vemos la imagen y luego actuamos. También es lo que hay, ¿no? También es bueno reflexionar juntos sobre ello. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, doctor? Sigo con la del nódulo y luego descansamos un poquito para si le dejo un poquito más de tiempo a Diana para que vaya un poquito más despacio. Siento, Javier. Bueno, pero tráeme una botellita de agua ya que... Sí, ahora el presidente, trata de presidente. Dile que... Bueno. A ver, ¿qué tal? ¿Voy más rápido? ¿Voy más despacio? ¿Os aburrís mucho? Ya tenéis que estar aquí en vez de estar en la calle. No protestan. ¿Qué? Que no protestan, son muy calladitos. Ya, si se duermen. Luego cuando hagáis el test ese de examen final tan duro ya veremos, a ver. Bueno, hago un inciso respecto a las charlas, a la dirección que tenéis, el que no la tenga, la dirección del curso en el cual tenéis las charlas, libros, conferencias, etcétera. Que las de hoy en concreto llevo un día desde ayer que no deja subir ningún contenido, pero bueno, voy a esperar mañana y si viera que no se puedo subir las de hoy, pues lo subiríamos a otra vía. Gracias. Bueno, ya dos. No, frío, frío y caliente. Mira, ¿tú de qué eres, doctora? ¿Frío o caliente? Ay, perdón. Tú caliente, yo frío. Gracias. Ahora sí. No, gracias. Entonces, que si no, mañana mismo pues subiremos las... Y por si acaso me olvida luego al acabar, que mañana tenemos otra sesión. Mañana dejamos el tórax y pasamos a la parte del hueso y ya la última, la siguiente semana, el día 29.
Mañana voy a ver si el doctor Real se anima y la da él la charla, porque claro, me va a dar un poco vergüenza hablar del hueso aquí con el doctor Real, pero bueno, seguramente así nos podemos entretener un poquito más. Bueno, vamos a juntar un batiburri un poco en esto que es nódulo, que es masa pulmonar, qué hacemos con ellos y contaros un poco algo novedoso, es decir, cómo está el tema ahora del TAC, TAC de screening que llaman para el pulmón. Es decir, ya no hay mamografía de screening, sino resulta que también hay TAC de baja dosis para screening, solo para un grupo poblacional, que es para los pacientes fumadores. Todavía el Sistema Nacional de Salud no lo ha instaurado, pero varias, en Estados Unidos por supuesto, y algunas de las compañías en España ya lo incluyen como una oferta, me imagino que sean de las de Polizacara, porque, bueno, pues hacer esto, y fumadores de más de, creo que son de 20 años, etcétera, hay muchos pacientes. Bueno, lo primero es, nunca lo tenemos claro, ¿qué es un nódulo y qué es una masa? Pues bueno, un nódulo es pequeño, pues una masa grande. Pues, ponía 3 centímetros, podíamos poner cualquier otra, no sé si Jacinto dio alguna medida, la verdad que en el fondo es lo mismo, estamos hablando de una lesión patológica que ocupa inicialmente en la zona intersticial y va creciendo, y que se distingue de las lesiones alveolares porque es una ocupación, aunque es un aumento de densidad, lo que estamos definiendo aquí es algo que podemos trazar más o menos sus márgenes, ¿no?, para llamarle nódulo masa pulmonar. Curiosamente es una lesión del intersticio, es decir, crece inicialmente en la zona, digamos, en la arquitectura pulmonar, no es una cosa que crezca de base en el alveolo, y bueno, algún tipo de tumores luego tiene un crecimiento al alveolo, como son los bronquialveolares, pero inicialmente estábamos hablando de una lesión que en su inicio tiene un origen en la estructura pulmonar. Bueno, pueden ser más o menos grandes, podemos verlas en distintas localizaciones. Todos habéis tenido en vuestra práctica clínica algún paciente con un nódulo pulmonar, porque estamos hablando de lesiones que son desde granulomas hasta neoplasias pulmonares, hasta quistes hidatídicos, por lo tanto es una patología en general, así englobada como en este nombre de nódulo masa, pues muy frecuente. Algunas preguntas, ¿no? Es decir, al final, esto es una mujer, no sé qué tal se ve desde ahí, yo lo veo aquí bien en la pantalla, tiene una masa, ¿no?, porque es más de 3 centímetros. ¿Tiene una masa? ¿Creéis que tiene una masa? No es la mama, ¿no?, porque tendría una mama muy alta. Está rodeada de aire, si os acordáis los signos que os ha explicado Jacinto, aunque aquí no lo vemos entera, aquí esta zona se nos mezcla ahí con... ¿Tiene una masa, un nódulo? Pregunto. Pues yo diría casi que sí, ¿no? Porque yo estoy viendo, hay una masa pulmonar, parece que está rodeada de aire. Resulta que luego nos fijamos si la masa no estaba dentro del aire del pulmón, tenía el signo claramente de la silueta que decíamos, está rodeada de aire, claro, pero era una lesión que estaba rodeada por otro aire, que no era el pulmón. Acordaros, aquello que decíamos el primer día, la placa es una proyección de todo lo que está pasando en un volumen, no tenemos por qué siempre ser, la masa está, pero resulta que no era pulmonar. El tamaño, pues el tamaño sí que parece, hombre, hemos dicho siempre, es decir, como la masa se llama de 4 centímetros, pues es altamente sospechosa de malignidad. Pues sí, la verdad que a veces está en mazacote, y luego ya tenemos el TAP, pues una gran masa que mide más de 3 centímetros, pero no siempre, porque todos sabemos que los quistes hidatídicos pulmonares a veces son muy grandes. Parece que el tamaño puede ser maligno, pero cuidado, que no siempre, porque fijaros esa masa, ¿no? Una masa es grande, una masa grande, en este caso pues parece que bien definida. Hay una parte, fijaros que no vemos el borde, ¿no? Aquello de que donde no vemos el borde, ¿os acordáis, si no, de la silueta? Si no vemos el borde en una zona de una lesión, es que está pegada a una densidad que es similar a ella, en este caso a una densidad similar a ella, que es la pleura, y por lo tanto esa zona no la distinguimos, esta zona es el borde que no vemos. En cambio, todo lo que está rodeado del aire, sino de la silueta, es lo que estamos viendo en margen. Una masa grande, pero no era maligna, era un quiste hidatídico al final. Esta masa es pequeña, bueno, tiene algunos signos porque está lobulada, está un poco con lo que decimos nosotros, contiene umbilicaciones, un borde lobulado. Incluso a lo mejor si pongo la ventana de pulmón para ver el pulmón de al lado, a lo mejor es un poco espiculada en algún sitio. Aquí ya la vemos claramente que tiene un poquito como de alarga. No es muy grande y en cambio es un adenocarcinoma. Es decir, que cuidado con lo del tamaño, que el tamaño en este caso no es muy importante.
Nosotros lo primero que distinguimos es el nódulo pulmonar que estamos estudiando, ¿es solitario o es múltiple? Por eso ya empezamos, tenemos una manía los radiólogos de clasificarlo todo, nos han enseñado a meter todo en cajitas, ¿no? Entonces, cuando una cosa no cabe en una cajita nos desespera, y sobre todo si nos equivocamos de cajita al principio, porque resulta que solo vemos un nódulo, pero luego resulta que el paciente tiene 3 y no sirve nada aquello de lo que pensamos. Bueno, ahí tenéis las causas, es decir, hay cosas congénitas, lógicamente traumáticas y lógicamente importante los distintos tipos de neoplasia, pero no se nos olvide que la primera causa, por lo menos hasta hace poco, de nódulo pulmonar benigno ha sido el granuloma. El granuloma normalmente de origen tuberculoso antiguo ha sido la causa más importante, y bueno, pues las neoplásicas van por detrás. Por suerte muchas veces, y como ahora veremos, lo primero sería ver la placa previa del paciente antes de lanzarnos a pensar que ese nódulo es una cosa que va a ser mala seguro. ¿Qué proporción tenemos en benigno y maligno? Bueno, pues no sé si esto es muy exacto, pero bueno, está la que hay más o menos. Se supone que cuando nos enfrentamos a un nódulo por primera vez es benigno. El problema es que luego al final el con el que te enfrentas es un compañero y resulta que no es, que es del grupo de los malignos. Pero realmente el granuloma es quizá lo más frecuente, y luego tenemos de los malignos. Cuando es solitario, fijaros que la proporción es más factible que sea un carcinoma carcinoma pulmonar, que las metástasis, que casi siempre debutan, aunque lo podríamos encontrar solo como un nódulo, como varios. Bueno, fijaros que a veces pues, esto lo he puesto un poco porque es una anticualla. Esto es una cosa que se llamaba tomografía, que ya a los jóvenes les suena chino. Es una cosa que hacíamos con los equipos analógicos, en los cuales con un movimiento contrario de tubo y placa, porque eran placas en ese momento, pues conseguíamos como borrar lo de delante y lo de detrás, buscábamos ese plano, por eso se llamaba lo de hacer tomografía, para buscar en un plano determinado, y bueno, pues conseguimos un poco ver mejor la lesión que estaba aquí. Bueno, pues esta forma un poquito, bueno, pues en este caso fijaros que no es una neoplasia, es una malformación en las tiroides. ¿Qué tenemos que hacer, no? Cuando tenemos al paciente, le hacemos una placa y aparece un nódulo pulmonar solitario. Entonces tenemos que primero ver la lesión. Parece que es una obviedad, pero no es fácil. Estamos acostumbrados, no vamos a decir a los demás, que yo he visto una placa de un preoperatorio ahora, el año que viene le veo una placa porque me veo otra cosa y le aparece un nódulo pulmonar. Y voy a la placa de hace un año y digo, me cachis, si estaba aquí y no lo vi. Es decir, esto es medicina. A lo mejor a los pacientes es más difícil de explicárselo, pero todos lo sabemos, y este ejercicio le debemos hacer habitualmente. Pasa, y a veces la detección, es decir, ¿quién detecta mejor los nódulos pulmonares? Pues evidentemente las personas con más experiencia, que han visto más radiología, que están más acostumbrados a la radiología de toras, porque hay gente que no le gusta tanto, pues tiene ese binomio de experiencia y experto, y bueno, pues todo el mundo hace un borrón al ver una imagen, al fin y al cabo. Hay algunas técnicas que mejoran la detección, y lo que sí que tenemos claro, y esto sí que cada vez tenemos menos perdón, entre comillas, los radiólogos, y si nos pasa una lesión, es que la radiología digital nos ha cambiado completamente. Es decir, una radiología digital nos permite manipular la imagen con nuestra ventana, ampliando, zoom, es decir, tenemos muchas más posibilidades de manipular una imagen que ya está creada y que está almacenada, y por lo tanto tenemos que tener mucha más detección, nivel de detección, y esto está comprobado estadísticamente que es superior con la radiología digital, entre otras cosas porque define mejor las estructuras y porque además permite esta manipulación de la imagen. Es un nódulo de verdad, ya habéis visto antes que a veces lo tengo que tener claro, es decir, esto también es importante, es decir, antes los radiólogos tenían mucho cuidado con lo que era la técnica a realizar. Ahora, como la técnica digital todo lo permite, pues las proyecciones radiológicas, la visualización del paciente, pues somos un poquito más chapuzas, ¿no? Es decir, antes el técnico de radiología, o lo que hubiera antes, auxiliar de clínica o enfermera, veía a la paciente, le veía un lunar muy grande y cogía y le ponía allí un marcador, un clip o lo que tuviera, para que el radiólogo supiera que allí tenía algo, ¿no? O el radiólogo veía algo y aquello pues era un pezón, no será un pezón, y le poníamos a la señora un par de clips y aparecía la radiografía allí con los dos clips. Ahora hay que tener cuidado porque no lo pone el técnico, ya viene con los clips puestos la señora en los pezones, en sus aretes. Es decir que lo primero es confirmarlo, ¿no? Y
nuevos equipos de radiología y por supuesto TC pues cada vez ven nódulos más pequeños, ¿no? Bueno, tenéis una lesión y tenéis una técnica que no usamos ya, ¿no? Esto son cosas ya de anticuaje, es decir, una lesión que tenemos aquí pero se nos superpone sobre la zona fiebre más conflictiva, que es la primera segunda costilla, la clavícula, esta zona, pues hacíamos esta proyección que veis que la clavícula se sube arriba, que se llamábamos lordótica, ¿no? El paciente se tiraba para atrás o inclinábamos el tubo y entonces, claro, la costilla se iba para arriba y las lesiones del lóbulo superior, fijaros, que pues la veíamos mucho mejor. Ahora ya pues no hacemos ninguna lordótica, directamente llevamos al TAC, vemos que es una lesión espiculada, necrosada en su interior, bueno, pues lógicamente ya sabemos algo más. Esta es la lesión que hemos visto antes. Fijaros que a veces las lesiones están dentro de lo que es la caja torácica, pero no son pulmonares, ¿no? En este caso, fijaros, no tengo la placa, pero en el cetopograma veis una lesión que parece que diga, anda, pues mira, si viene con clínica porque no es una joroba de Hampton, ¿no? Es una lesión que no sabemos si es pleural, si es pulmonar, parece por la imagen eso del signo de la embarazada. ¿Es esa? ¿Se explica el signo de la embarazada? ¿Se lo saben? Cae en el examen, pregunta 18. El signo de la embarazada. Yo se lo expliqué, si no están dormidos. Pues parece que es extrapulmonar. Bueno, aquí lo vemos en el TAC, claramente una lesión calcificada, que por eso tiene esa alta densidad, no es una lesión pulmonar. Bueno, pues entonces estamos hablando de lesiones pequeñas, se supone que no son masas, que están ya diagnosticadas, que se descubren muchas veces de forma casual, parece que muchas, y que el gran problema es que tenemos que saber si son benignos o malignos porque tendremos que decidir de alguna forma qué hacer con este paciente. Le hacemos seguimiento, esperamos, gastamos un montón de recursos y de cosas agresivas para el paciente. Bueno, pues eso es lo que ha intentado las técnicas de imagen poner encima de la mesa para ser lo más efectivo, ahora que se dice, posible, ¿no? Cada vez se habla más de que las estrategias son individualizadas, ¿no? Que esto de clasificar a los pacientes como grupo global, que se deben hablar las cosas, ¿no? Ahora me hace mucha gracia porque esto ahora lo llamamos de una forma muy raras a todo, cosas que existían antes. Ahora llamamos gestión clínica, lo que han hecho toda la vida los buenos jefes de servicio de antaño, y ahora llamamos estrategia individual, lo que toda la vida se ha dicho que voy a hablar